En este trabajo vamos a presentar las distintas aplicaciones que se le pueden dar a los agentes emocionales. Estos agentes se basarán en el modelo CC, que presentaremos más adelante. Nuestro trabajo consiste de estas partes: presentación del modelo CC, aplicaciones en clasificación de textos, adaptación de los avatares de los videojuegos, agentes físicos en interacciones con humanos y agentes en la toma de decisiones. Luego diremos algunos otros ámbitos donde pensamos que se podría aplicar y una conclusión de lo visto. Modelo OCC. El modelo OCC fue presentado por Orton y Clore y Collins en 1988. Consiste en una estructura para dotar a los agentes de 22 emociones. En cada momento un agente puede sentir más de una emoción simultáneamente. Las emociones se consideran que son como consecuencia de tres factores a los que los humanos también reaccionamos. Estos factores son el evento producido, el agente responsable y el objeto implicado. Las 22 emociones se clasifican en 6 grupos, que son fortuna de otros, compuesto por feliz por, lástima, regocijo y resentimiento; bienestar, formado por alegría y angustia; atribución, donde están orgullo, vergüenza, admiración y reproche; un grupo compuesto por bienestar y atribución, donde se encuentran gratificación, remordimiento, gratitud y cólera; atracción, formado por amor y odio; y por último, basados en la perspectiva, formado por esperanza, miedo, satisfacción, miedos confirmados, alivio y decepción. Las emociones se darán si se cumplen una serie de restricciones sobre unos parámetros. Estas variables son: deseable, si la consecuencia del evento es atractivo para uno mismo; deseable para otro, si la consecuencia del evento es atractivo para otro agente; centro del evento, si el evento afecta al agente o a otro; probabilidad, si el evento puede cumplirse en el futuro o no; realización, si el evento se ha confirmado; valoración de la acción, si la acción que se produce es atractiva; agente, que es quien lo realiza; y por último atractivo, que dice si el objeto implicado le gusta o no a la gente. Este fue el modelo propuesto. Vamos a ver cómo se interpreta. Por ejemplo, si un evento no le parece deseable a la gente, este evento le afecta a él y tiene perspectivas de cumplirse en el futuro, el agente sentirá miedo. Por otra parte, si el evento le parece deseable, le afecta a él y no tiene perspectivas de futuro, sentirá alegría. Además, si la acción le gusta y la realiza a él, sentirá orgullo. Y por lo tanto, ambos sentimientos llevan a la gente a sentir gratitud. Cabe recordar que esto no es más que un modelo. Como se verá más adelante, este modelo se adaptará a los distintos ámbitos de uso. Habrá algunos donde se simplificarán y otros donde se añadirán más variables y restricciones. Clasificación de textos. Actualmente existen muchos enfoques para clasificar un texto en función de sus emociones. Por ejemplo, haciendo un análisis estadístico de las palabras usadas o con Machine Learning. Se puede usar el modelo CC para conseguir un análisis por frases. Para ello, hará falta extraer la tripleta sujeto, verbo y objeto. Por otra parte, se consultará una base de datos que devuelve cuántos sentidos positivos y negativos hay para una palabra. Esos sentidos se usarán para calcular el valor prospectivo y el de elogio para un determinado grupo de palabras en la frase. Los cálculos siempre están hechos de manera que la gente es bueno por naturaleza, es decir, que palabras como asesinar las considera malas y otras como héroe las considera buenas. A partir de esos dos valores y algunas otras consideraciones se le asignará el valor apropiado a las distintas variables del modelo OCC. En el vídeo vamos a ver un subconjunto de ellas. En primer lugar, deseable para otros. Aquí debe considerar cómo el resultado del evento afecta a una determinada entidad. Calculará para ello el valor de elogio del verbo y del objeto. Por otra parte, calculará el valor de elogio del sujeto, ya que a un sujeto malo le parecerá deseable acciones malas, y viceversa. Realización. Aquí tiene que valorar si la acción de la que se está hablando ya se ha realizado o no. Se analizará para ello el tiempo verbal. Si habla en presente, futuro o modal, le daremos el valor de no confirmado, ya que no disponemos de información sobre si se ha realizado. Si el verbo está en pasado, se usará el valor de elogio de la frase entera para determinar si dar el valor de confirmado o el de desconfirmado. Y por último, agente. Aquí nos centramos en la persona de la frase. Si está en primera persona, le damos el valor de uno mismo y en cualquier otro caso le damos el valor de otros. El último paso sería el de inferir qué emociones sentir. Para ello usaremos las reglas del modelo CC explicadas previamente. Este ejemplo se podría mejorar añadiendo otras variables que valoren la intensidad, como por ejemplo el esfuerzo o la familiaridad. El enfoque explicado sería apropiado para frases o textos pequeños, así que se podría aplicar para analizar emocionalmente tweets, con el fin de, por ejemplo, saber qué piensan los clientes sobre un determinado producto, o para mejorar la respuesta de los motores de búsqueda. Adaptación de los avatares en los videojuegos.
Los distintos avatares con los que el jugador interacciona están previamente programados, por lo que su comportamiento se puede hacer predecible. Habrá que conseguir que varíe, pero no aleatoriamente, ya que si no puede parecer que esté haciendo cosas ilógicas. Vamos a ver un ejemplo de cómo el modelo CC se adapta a este contexto. Las emociones serán como consecuencia a unos objetivos y a unos eventos. El modelo aquí se va a simplificar, ya que se va a tener que calcular para cada agente. En concreto vamos a explicar el ejemplo amígdala, que es como un módulo que se pone entre el mundo y el código. Del mundo recibe el input, calcula para cada agente y le pasa al código la emoción que se supone que debe sentir. Ya es responsabilidad del programador decidir qué hacer con cada emoción. Este ejemplo toma como entrada los objetivos de los agentes de donde se extraen la utilidad, cómo de bueno o malo es, y las creencias, para representar que un evento ha ocurrido, de donde se almacena la probabilidad de que la creencia sea verdadera, para introducir el concepto de rumor, el agente que lo causa y los objetivos que se ven afectados, ya sea bloqueándolos o facilitándolos. A partir de esas entradas se calculará para cada avatar el atractivo, donde se refleja si desea que algo ocurra, y la probabilidad del objetivo, donde se refleja la probabilidad de que algo pase. Con estos cálculos se podrán calcular las distintas emociones, que son un subconjunto de las propuestas en el modelo CC, en concreto son solamente 16. Estas emociones se catalogan en emociones internas, que son internas al avatar y donde se encuentran esperanza, miedo, alegría, angustia, satisfacción, miedos confirmados, decepción y alivio. Por otra parte, se encuentran las emociones externas, que son las que siente un avatar frente a otro. Aquí están cólera, remordimiento, gratitud, gratificación, feliz por, lástima, regocijo, resentimiento y amor. Para poder aplicar este modelo hace falta que para cada agente haya una lista de los objetivos, valores por defecto del atractivo y probabilidad para cada objetivo y qué emoción siente hacia cada avatar, los valores actuales y por último una función de deterioro que haga tender los valores actuales hacia los valores por defecto, que son los que reflejan la personalidad del agente. Agentes físicos en interacciones con humanos. Las emociones son esenciales para que la personificación de agentes sea lo más realista y creíble posible, sobre todo en agentes conversacionales. Se tiene que tener en cuenta la emoción del usuario y del agente para poder dar una respuesta mucho más expresiva. El procesamiento de las emociones se modela en 5 fases: clasificación, cuantificación, interacción, mapping y expresión. Fase de clasificación. La clasificación de objetos, acciones y eventos se mide como las categorías emocionales a las que afectan. Para ello necesitamos especificar información como qué esperar del usuario, qué relación hay entre él y el usuario. Por eso, los estándares, metas y actitudes deben ser definidos previamente. Como es imposible poder concretar todos los posibles eventos, acciones u objetos, lo que se hace es definir abstracciones generales. Por ejemplo, comer banana o comer fresa van en la misma categoría emocional de necesidad de comer. Utilizaremos un modelo CC simplificado que reconoce 5 emociones positivas y 5 negativas. Fase de cuantificación. Se mide la intensidad en la que las categorías han sido afectadas. Para los eventos se tiene en cuenta la deseabilidad, para los objetos si es atractiva la idea de tenerlos y para las acciones si estas son loables o no. También se necesita calcular la jerarquía de las metas porque unas serán más deseables que otras y por lo tanto tendrán un valor más alto. También se desea guardar un historial porque la deseabilidad del evento puede ir incrementando o disminuyendo. Fase de interacción. Aquí se ve cómo el valor asignado previamente interacciona con el resto de categorías y el estado actual de dicho agente. Es un aspecto que no considera el modelo CC. Fase de mapping. El agente necesitará poseer las habilidades necesarias para expresar las categorías emocionales. En caso contrario, se mapearán a las expresiones disponibles. Si utilizamos solo la expresión facial, se representarán las 6 emociones más básicas: felicidad, tristeza, enfado, disgusto, miedo y sorpresa. Las 22 emociones del modelo CC se representarán con un número menor, las 11 positivas a una sonrisa y las 11 negativas a 4 expresiones negativas, y la tristeza, disgusto y miedo. Aunque solo se mapean 6 emociones, el usuario es capaz de distinguir el resto a partir del contexto. Fase de expresión. Aquí se expresa la intensidad y la emoción que vive el agente. Se van a utilizar todos los recursos disponibles, como el comportamiento, las acciones del agente, el modelado de su voz y en especial la expresión facial como una respuesta directa del estado emocional. Podremos elegir si solamente expresar la emoción predominante o el conjunto de emociones, en cuyo caso se necesitará una cara más sofisticada. Agentes en la toma de decisiones.
El uso de sistemas multiagentes propicia la sociabilización entre ellos. Esto da lugar a la negociación, donde se toma una decisión. Por ello es interesante incluir las emociones en el análisis de la toma de decisiones. Se usará un modelo de arquitectura de 3 capas. Conocimiento, donde se recoge toda la información que se pueda, tanto del entorno como de los otros agentes. Capa de razonamiento, donde se define el comportamiento de la gente a partir de la información adquirida. E interacción, que se encarga de la comunicación con el resto de agentes y se obtiene información de ellos. Como se muestra en la imagen, la parte emocional se trata en la capa de razonamiento. Capa de razonamiento. Se basa en la información recogida completa o incompleta, que determinará el comportamiento de la gente y permitirá obtener nueva información normalmente basada en experiencias previas. Se divide en 4 módulos: argumentación, toma de decisión, sistema emocional, donde se generan las emociones y el estado de ánimo de la gente, teniendo en cuenta las emociones positivas o negativas. Se usará un modelo CC revisado que identifica menos emociones. Dicho modelo permitirá modelar el perfil de estados de ánimo mediante las emociones activas de la gente. Y por último, sistema de personalidad. Después se llevará a cabo el proceso de negociación, que consta de 3 fases: prenegociación, negociación y posnegociación, y en cada una de ellas se generan distintas emociones. Prenegociación. Los participantes se reúnen, el agente analizará a sus adversarios con la información que tenga y marcará sus objetivos para la negociación. Las emociones que se generan son amor, si analiza al agente y lo encuentra que lo aprecia; odio, si no; esperanza, la posibilidad de que sus objetivos se cumplan; y miedo, de que no se llegue a ningún acuerdo o los objetivos no se cumplan. Negociación. Los agentes analizan, discuten y se persuaden unos a otros, llegan a un acuerdo si es posible. En esta etapa, las emociones que se generan se dividen en appeals, gozo y aflicción; recompensas, orgullo cuando se envía una recompensa a un agente, y gozo y aflicción en respuesta a la recompensa enviada; amenazas, la persona que la envía, remordimiento, gozo y aflicción; y la que lo recibe, aflicción. Posnegociación. Los agentes confirman el acuerdo y cada agente revisará la negociación para verificar que los objetivos especificados en la etapa de prenegociación se han alcanzado. Esto genera emociones como alivio o decepción. Aplicaciones propuestas. Aplicaciones comerciales como Siri, Alexa o Cortana, que cada vez están más presentes en el día a día de las personas, al no tener integrado un sistema emocional, no son capaces de responder a consultas como "estoy deprimido, me están haciendo bullying", a las que responde con un "creo que no te entiendo" muy monótono. La inclusión de un modelo emocional ayudaría a dar una mejor respuesta, que identificara los cambios en el tono de voz del usuario y pudiera adaptar su voz en la respuesta. En definitiva, que la respuesta sea mucho más humana. En el campo sanitario, agentes conversacionales para personas que lo necesiten, como personas mayores que viven solas. Estos agentes serían capaces de mantener una conversación lo más natural posible, teniendo en cuenta las emociones del usuario y dando una respuesta no monótona, sino concorde a la conversación, centrados en ayudar a la salud y bienestar de la persona y que sean capaces de responder a necesidades emocionales y de salud más complejas. Conclusión. Se ha visto que las emociones de un agente se pueden recrear computacionalmente. Esto llevará a la gente a dar una respuesta más humana cuando lleve a cabo sus acciones o simplemente expresando sus emociones. Sin embargo, el modelo CC tiene una serie de restricciones. Por ejemplo, emociones previas. No queda muy claro cómo las nuevas emociones deben interaccionar con las que el agente ya tiene, o temporales, ya que en algunos casos los cálculos pueden llegar a ser complejos.